Hola, 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 bellezas y bellezos de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque yo estoy aquí, súper emocionada, para hablar de un tema que me toca el corazón y que sé que a muchos de ustedes también, la amistad. Pero no cualquier amistad, sino esa amistad incondicional, de esas que duran para siempre, de esas que te abrazan en los momentos buenos y te secan las lágrimas en los malos. Y, por supuesto, le vamos a agregar un toque de amor, porque, ¿quién no adora una buena historia de amor? En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en la historia de Hande y Kerem. Ya saben, dos nombres que, solo con pronunciarlos, evocan sentimientos de cariño, complicidad y, por supuesto, un amor que desafía el tiempo. Vamos a explorar cómo su amistad se convirtió en un lazo indestructible, un faro en sus vidas, y cómo ese amor, que nació de esa amistad, se convirtió en algo, para siempre. Así que, preparen sus palomitas, siéntense cómodos y déjense llevar por esta historia que estoy segura que les va a encantar. Y antes de que empecemos, un recordatorio rapidito, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Tenemos mucho contenido emocionante por venir. Y ahora sí, comencemos. La historia de Hande y Kerem, como la de muchos grandes amores, comenzó con una simple amistad. Pero, ¿qué hace que una amistad se convierta en algo más? ¿Qué ingredientes secretos se necesitan para construir un lazo tan fuerte que pueda resistir el paso del tiempo, las pruebas de la vida, por supuesto, las diferencias? Creo que la clave está en la base, la confianza. Hande y Kerem, desde el principio, se tenían una confianza ciega. Se contaban todo, se apoyaban mutuamente, y se aceptaban tal y como eran, con sus virtudes y sus defectos. Imaginen la escena, dos jóvenes compartiendo risas, secretos, sueños y miedos. Hande, con su sonrisa radiante y su energía contagiosa, y Kerem, con su mirada profunda y su alma sensible. Eran como el sol y la luna, dos polos opuestos que se atraían, complementándose y enriqueciéndose mutuamente. Se convirtieron en confidentes, en cómplices, en el hombro en el que apoyarse cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Recuerdan la primera vez que se conocieron? Seguramente fue algo casual, un encuentro fortuito, un momento aparentemente insignificante que, con el tiempo, se convirtió en el inicio de una aventura inolvidable. Quizás fue en la escuela, en una fiesta, o simplemente en la calle. Lo importante no es el cómo, sino el por qué. ¿Por qué se sintieron atraídos el uno por el otro? ¿Qué fue lo que los unió desde el principio? Quizás fue su sentido del humor, su inteligencia, su empatía, o simplemente una conexión inexplicable, una chispa que saltó entre ellos y que les hizo saber que, de alguna manera, estaban destinados a estar en la vida del otro. Y es que, la amistad, como el amor, es un misterio, una alquimia mágica que une a dos personas en un vínculo especial. A medida que el tiempo pasaba, la amistad de Hande y Kerem se fortalecía. Compartieron risas, lágrimas, alegrías y tristezas. Se apoyaron en sus proyectos, celebraron sus éxitos y se consolaron en sus fracasos. Se convirtieron en un equipo, en un dúo dinámico que, juntos, eran capaces de superar cualquier obstáculo. Y es que, en la amistad, la lealtad es fundamental. Hande y Kerem sabían que podían contar el uno con el otro, sin importar las circunstancias. Sabían que se defenderían, que se protegerían y que siempre estarían ahí, pase lo que pase. Esa lealtad inquebrantable es la que hace que una amistad perdure a lo largo de los años, la que convierte un simple vínculo en un tesoro invaluable. Pero, cuando la amistad de Hande y Kerem comenzó a transformarse en algo más. Cuando la chispa se convirtió en fuego. Probablemente fue de manera gradual, sutil, casi imperceptible. Un roce de manos más largo, una mirada más profunda, un sentimiento de nostalgia al estar separados. Pequeños detalles que, sumados, revelaron un secreto a voces, estaban enamorados. Y es que, el amor, a veces,
nace de la amistad. Es como si la amistad fuera la tierra fértil en la que el amor puede germinar y florecer. Conocer a alguien en su esencia, aceptarlo tal y como es, valorarlo por sus cualidades, y amarlo a pesar de sus defectos, es el punto de partida perfecto para construir una relación duradera y significativa. La transición de la amistad al amor no siempre es fácil. Puede haber dudas, miedos e inseguridades. Pero, cuando el amor es verdadero, esos obstáculos se superan. Hande y Kerem, con el tiempo, se atrevieron a dar el salto, a expresar sus sentimientos, a confesar su amor. Y, por supuesto, hubo momentos difíciles. Las relaciones, por muy fuertes que sean, no están exentas de desafíos. Hubo discusiones, desacuerdos, momentos de duda y confusión. Pero, en esos momentos, la base de su amistad, esa confianza y lealtad inquebrantables, fue su ancla, su salvavidas. Se aferraron el uno al otro, se perdonaron, se apoyaron y, juntos, superaron cada obstáculo. El amor de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo el amor, cuando es genuino, puede transformar nuestras vidas, llenándolas de alegría, esperanza y sentido. Es un amor que se nutre de la amistad, de la complicidad, de la admiración mutua y del respeto. Un amor que se construye día a día, con pequeños gestos, con palabras de cariño, con la capacidad de reírse juntos, de llorar juntos y de crecer juntos. Y, como toda gran historia de amor, la de Hande y Kerem tiene sus momentos épicos, sus momentos románticos, sus momentos inolvidables. Imaginen las citas, los paseos bajo la luna, las cenas a la luz de las velas, las conversaciones interminables. Todos esos momentos que, sumados, construyen el universo propio de una pareja enamorada. ¿Recuerdan alguna escena en particular que los haya marcado? ¿Algún momento que les haya hecho suspirar, reír o llorar? La historia de Hande y Kerem está llena de esos momentos, de esos detalles que hacen que su amor sea único e irrepetible. Y, por supuesto, su amor también tuvo que enfrentarse a las pruebas de la vida. A veces, la vida nos pone a prueba, nos desafía, nos obliga a tomar decisiones difíciles. Pero, el amor verdadero es el que resiste esas pruebas, el que sale fortalecido, el que se aferra a la esperanza y sigue adelante, sin importar lo que suceda. Hande y Kerem, en esos momentos difíciles, se mantuvieron firmes, se apoyaron mutuamente, se dieron fuerzas. Juntos, encontraron la manera de superar cada obstáculo, de aprender de cada experiencia, de crecer como personas y como pareja. Y, al final, el amor de Hande y Kerem triunfó. Se casaron, formaron una familia, construyeron un hogar lleno de amor y felicidad. Su historia, que comenzó con una simple amistad, se convirtió en una historia de amor para siempre. Un amor que inspira, que emociona y que nos recuerda que, a veces, la amistad es el mejor punto de partida para un amor que perdura toda la vida. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor no es un cuento de hadas, sino un trabajo constante, una construcción diaria, un compromiso mutuo. Nos enseña que el amor, cuando es verdadero, es capaz de superar cualquier obstáculo, de transformar nuestras vidas y de hacernos personas más felices y completas. Y, sobre todo, nos enseña la importancia de la amistad. Porque, en el fondo, el amor y la amistad son dos caras de la misma moneda. Dos sentimientos que se complementan, que se enriquecen y que nos hacen ser mejores personas. Así que, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos explorado la increíble historia de Hande y Kerem, dos almas gemelas que empezaron como amigos y encontraron un amor eterno. Vimos cómo su confianza, lealtad y apoyo mutuo construyeron una base sólida para un amor duradero. Destacamos la importancia de nutrir la amistad y cómo ésta puede ser el cimiento de un romance significativo. Además, reflexionamos sobre cómo su amor se mantuvo fuerte ante los desafíos, demostrando que el amor verdadero resiste las pruebas del tiempo. Espero que esta historia les haya tocado el corazón tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Cuál es su parte favorita de la historia de Andy y Kerem? ¿Creen en el amor que nace de la amistad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus propias historias, sus experiencias, sus ideas. La conversación está abierta. Y, por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Tenemos muchas más historias emocionantes por contar. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao. Hola, 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 de nuevo, mis queridos. Qué bueno tenerlos de vuelta. Sé que se quedaron con ganas de más, y yo, por supuesto, no los iba a decepcionar. Vamos a sumergirnos aún más en el universo de Andy y Kerem, explorando a fondo cada faceta de su increíble historia. Prepárense, porque este viaje sentimental apenas comienza. Ya hemos hablado de la base, de la amistad, de esa confianza inquebrantable que cimentó su relación. Pero, ¿cómo se manifestaba esa amistad en su día a día? ¿Qué tipo de actividades compartían? ¿Qué cosas hacían juntos que los unían aún más? Imaginemos sus primeros años de amistad. Quizás, como muchos jóvenes, pasaban horas hablando por teléfono, intercambiando mensajes de texto, o chateando en alguna red social. En esa época, la tecnología no era tan omnipresente como ahora, así que seguramente se dedicaban a las conversaciones cara a cara, a las risas compartidas en el recreo, a los secretos susurrados al oído. Tal vez, solían ir juntos al cine, a conciertos, o simplemente a dar un paseo por el parque. Compartían sus gustos musicales, sus películas favoritas, sus libros predilectos. Se reían de las mismas tonterías. Se emocionaban con las mismas historias, y se sentían identificados el uno con el otro. Recordemos también las pequeñas cosas, los gestos cotidianos que, sumados, construyen una amistad sólida. Un hombro para llorar después de un mal día, un cumplido sincero, un consejo sabio, un abrazo reconfortante. Andy y Kerem seguramente estaban presentes el uno para el otro en cada momento importante de sus vidas. Piensen en los momentos difíciles. ¿Cómo se apoyaban mutuamente cuando enfrentaban problemas familiares, conflictos escolares, o decepciones amorosas? ¿Qué tipo de palabras se decían, qué tipo de acciones emprendían, para ayudar al otro a superar sus dificultades? Seguramente, eran el uno para el otro un refugio, un confidente, un aliado incondicional. Y, por supuesto, no podemos olvidar los sueños. ¿Qué anhelos compartían? ¿Qué metas se proponían alcanzar? Se animaban mutuamente a perseguir sus sueños, a superar sus miedos, a creer en sí mismos. La amistad también es un motor que impulsa a las personas a crecer, a evolucionar, a convertirse en la mejor versión de sí mismas. Pero, como decía, la amistad es solo el comienzo. A medida que el tiempo pasaba, la relación entre Andy y Kerem fue evolucionando. ¿Qué señales indicaban que la amistad estaba a punto de transformarse en algo más? Una señal clave es la atención. ¿Cómo se miraban? ¿Cuánto tiempo pasaban mirándose a los ojos? Notaban los pequeños detalles del otro, como un nuevo corte de pelo, un cambio en la forma de vestir, o una sonrisa diferente. La atención es una forma de demostrar interés, de hacerle saber a la otra persona que te importa, que te preocupas por ella. Otra señal es el contacto físico. ¿Se tocaban? ¿Se abrazaban? ¿Se daban la mano? El contacto físico es una forma de expresar afecto, de crear una conexión más profunda. En la amistad, los abrazos y las palmadas en la espalda son comunes. Pero, cuando la amistad se convierte en amor, el contacto físico se vuelve más intenso, más significativo. Y, por supuesto, están las palabras. ¿Qué tipo de cosas se decían?
¿Se hacían cumplidos? ¿Se elogiaban? ¿Se expresaban abiertamente sus sentimientos? La comunicación es fundamental en cualquier relación. Cuando la amistad se transforma en amor, la comunicación se vuelve aún más importante. Se comparten secretos, se expresan emociones, se manifiestan los sentimientos más profundos. Pero, ¿cómo fue el momento en que se dieron cuenta de que estaban enamorados? ¿Hubo un evento específico, una conversación crucial, o simplemente una serie de pequeños detalles que los llevaron a la conclusión de que sentían algo más que amistad? Quizás, fue en una fiesta, cuando se miraron fijamente a los ojos y se dieron cuenta de que la conexión entre ellos era más fuerte que nunca. Quizás, fue durante un viaje, cuando compartieron momentos inolvidables y se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Quizás, fue en un momento de crisis, cuando se apoyaron mutuamente y se dieron cuenta de que su amor era incondicional. Sea como sea, ese momento debió ser mágico, inolvidable, transformador. El momento en que se atrevieron a confesar sus sentimientos, a romper la barrera de la amistad y a dar el salto hacia el amor. Y, por supuesto, una vez que se declararon su amor, ¿cómo fue su relación? ¿Cómo se adaptaron a su nueva situación? ¿Qué cambios experimentaron? Seguramente, al principio, hubo un periodo de incertidumbre, de adaptación. Tuvieron que aprender a conocerse de una nueva forma, a experimentar nuevas emociones, a asumir nuevos roles. Pero, gracias a la base sólida de su amistad, pudieron superar cualquier dificultad. Recordemos también las primeras citas, los primeros besos, las primeras muestras de afecto. ¿Cómo se sentían? ¿Qué emociones experimentaban? Seguramente, estaban nerviosos, emocionados, felices. El amor es una aventura, un viaje lleno de sensaciones nuevas y emocionantes. A medida que pasaba el tiempo, su amor se fortalecía. Aprendieron a conocerse a fondo, a entender sus necesidades, a respetar sus diferencias. Aprendieron a amar con todo su ser, a construir una relación sólida y duradera. Pero, como cualquier relación, la de Hande y Kerem no estuvo exenta de desafíos. ¿Qué tipo de problemas enfrentaron? ¿Cómo los superaron? Quizás, tuvieron que lidiar con celos, con inseguridades, con conflictos familiares. Quizás, tuvieron que enfrentarse a situaciones difíciles, como la distancia, la falta de tiempo, o las presiones sociales. Pero, gracias a su amor incondicional, pudieron superar cualquier obstáculo. Aprendieron a comunicarse, a negociar, a perdonar. Aprendieron a apoyarse mutuamente, a confiar el uno en el otro, a construir un futuro juntos. Y, finalmente, llegó el día en que decidieron dar el siguiente paso, formar una familia. ¿Cómo se prepararon para ello? ¿Qué expectativas tenían? Seguramente, estaban emocionados, ilusionados, felices. La llegada de un hijo es un momento mágico, transformador, que cambia la vida para siempre. Formaron un hogar lleno de amor, de risas, de alegría. Crearon un ambiente seguro y acogedor, donde sus hijos pudieron crecer felices y desarrollarse plenamente. ¿Y qué podemos aprender de la historia de Hande y Kerem? Aprendemos que la amistad es un tesoro invaluable, un cimiento sólido para cualquier relación. Aprendemos que el amor, cuando es verdadero, puede transformar nuestras vidas, llenándolas de alegría, esperanza y sentido. Aprendemos que el amor y la amistad son dos caras de la misma moneda, dos sentimientos que se complementan, que se enriquecen y que nos hacen ser mejores personas. Aprendemos que la comunicación, la confianza, el respeto y la lealtad son fundamentales para construir una relación duradera. Aprendemos que, a pesar de los desafíos, el amor verdadero siempre prevalece. Y, sobre todo, aprendemos que el amor es un trabajo constante, una construcción diaria, un compromiso mutuo. Aprendemos que el amor es una aventura, un viaje lleno de emociones, de alegrías y de tristezas. Aprendemos que el amor es un regalo,
un tesoro que debemos cuidar y valorar. Así que, mis queridos, ¿qué más podemos sacar de la historia de Andy y Kerem? Podemos reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Tenemos amigos que nos apoyan incondicionalmente? ¿Hemos experimentado el amor que nace de la amistad? ¿Estamos dispuestos a construir relaciones sólidas y duraderas, basadas en la confianza, el respeto y el amor? Podemos aprender a valorar la amistad, a cuidarla, a cultivarla. Podemos aprender a expresar nuestros sentimientos, a comunicarnos abiertamente, a confiar en los demás. Podemos aprender a creer en el amor, a soñar con un futuro lleno de felicidad y de alegría. Podemos aprender a amar con todo nuestro ser, a construir relaciones sólidas y duraderas. Y, por supuesto, podemos inspirarnos en la historia de Andy y Kerem, en su amor eterno, en su amistad inquebrantable. Podemos recordar que, a veces, el amor más grande comienza con una simple amistad. Pero, ¿qué más podemos explorar en la vida de Andy y Kerem? Profundicemos aún más en sus personalidades individuales, antes de que se unieran como pareja. Andy, con su espíritu vibrante y su energía inagotable, seguramente era una persona llena de vida. Quizás soñaba con convertirse en algo grande, con dejar su huella en el mundo. Tal vez tenía una pasión por el arte, la música, el baile, o cualquier otra actividad que le permitiera expresar su creatividad. Kerem, con su mirada profunda y su alma sensible, seguramente era una persona reflexiva, con una gran capacidad de empatía. Quizás soñaba con encontrar un significado en la vida, con ayudar a los demás, con construir un mundo mejor. Tal vez tenía una pasión por la lectura, la escritura, el cine, o cualquier otra actividad que le permitiera conectar consigo mismo y con los demás. ¿Cómo eran sus familias? ¿Cómo eran sus amigos? ¿Qué tipo de experiencias habían vivido que los habían moldeado como personas? Estas experiencias, seguramente, influyeron en su forma de ser, en sus valores, en sus expectativas. Antes de conocerse, Andy y Kerem eran individuos con sus propias vidas, sus propios sueños, sus propios miedos. Pero, cuando se encontraron, algo cambió. Se complementaron, se enriquecieron mutuamente, se convirtieron en algo más que la suma de sus partes. Analicemos también los detalles más pequeños, los momentos que marcaron su historia, desde su infancia hasta la edad adulta. ¿Recuerdan el primer juguete que compartieron? ¿La canción que los unió? ¿El lugar secreto donde solían reunirse? Cada uno de estos detalles, por insignificantes que parezcan, contribuyó a construir el universo de Andy y Kerem. Hablemos de los retos personales de cada uno, antes de que el amor los uniera. ¿Qué batallas internas enfrentó Andy? ¿Cómo luchó contra sus miedos y sus inseguridades? ¿Cómo aprendió a aceptarse y a amarse a sí misma? ¿Qué demonios internos atormentaban a Kerem? ¿Cómo luchó contra sus dudas y sus temores? ¿Cómo aprendió a confiar en sí mismo y en los demás? La historia de Andy y Kerem no es perfecta, ni idealizada. Es una historia real, con momentos de alegría y momentos de tristeza. Con éxitos y fracasos. Con amor y desamor. Pero, precisamente por eso, es una historia tan inspiradora y conmovedora. ¿Y qué podemos aprender de sus momentos difíciles? Aprendemos que todos cometemos errores. Que todos nos equivocamos. Que lo importante es aprender de ellos, perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, y seguir adelante. Aprendemos que la vida es un camino lleno de obstáculos. Que lo importante es no rendirse, luchar por nuestros sueños, y encontrar la fuerza para superar cualquier adversidad. Aprendemos que el amor es un refugio, un apoyo, una fuente de esperanza. Que el amor nos da la fuerza para seguir adelante, para creer en nosotros mismos, y para construir un futuro mejor. A veces, el destino interviene en nuestras vidas. ¿Cómo y cuándo se cruzaron? ¿Sus caminos por primera vez? ¿Fue una simple casualidad o el universo conspiró para unirlos?
¿Qué sensaciones experimentaron en ese primer encuentro? ¿Hubo una chispa, una conexión instantánea? Estos momentos definieron el curso de sus vidas, abriendo las puertas a una historia de amor que perduraría para siempre. Y, finalmente, mis amores, les dejo con una reflexión final. ¿Qué lecciones podemos sacar de la historia de Andy y Kerem? ¿Qué nos enseña sobre la amistad, el amor y la vida? Nos enseña a valorar la amistad, a cultivar la confianza, a ser leales y a apoyarnos mutuamente. Nos enseña que el amor puede surgir de los lugares más inesperados y que, cuando es genuino, puede superar cualquier obstáculo. Nos enseña a creer en nosotros mismos, a perseguir nuestros sueños y a construir relaciones significativas basadas en el respeto, la comunicación y el compromiso mutuo. Nos enseña que la vida es un regalo, un viaje lleno de emociones, de alegrías y de tristezas. Nos enseña a disfrutar cada momento, a aprovechar las oportunidades y a amar sin límites. Así que, mis bellezas y bellezos, los invito a reflexionar sobre sus propias vidas. ¿Tienen amigos que los apoyan incondicionalmente? ¿Están abiertos a la posibilidad de que la amistad pueda convertirse en algo más? ¿Están dispuestos a luchar por el amor, a superar los obstáculos y a construir relaciones duraderas? Y, por supuesto, los invito a compartir sus pensamientos y sus experiencias en los comentarios. Me encanta leerlos, aprender de ustedes y construir una comunidad llena de amor y de amistad. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en este viaje sentimental. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.